más lejos, pero en nuestro caso sería la de nuestros padres. Son una generación que, por así decirlo, nacen desde un punto muy bajo y cogen la ola del estado de bienestar, donde se les plantean esas trayectorias de vida en la que tú puedes estar en un trabajo en el que vas a desarrollarte toda tu vida, vas a poder crecer en ese trabajo, te vas a poder estabilizar, y la propia ola del estado de bienestar ha fomentado que eso lo pudieran hacer. La siguiente generación, que sería la nuestra, las que estamos entre los 25, 30 a 40 años, tenemos un problema, y es, nos hemos criado bebiendo de ese sentir que tenía la generación de nuestros padres, pero dándonos tortas con la realidad. Dándonos tortas con la realidad en el momento en el que intentamos entrar en el mercado laboral y vemos que no hay proyección en una sola empresa, que eso de tener un trabajo para toda la vida, incluso dentro de un mismo sector, no es algo tampoco lógico. No es lógico, quiero decir, a lo que viene a ser relacionado con la realidad que estamos viviendo. Y eso es un conflicto que nuestra generación, yo creo que sí que está tomando conciencia de ello, y lo que decía un poco Antonio, al final yo creo que si tiramos de la manta, vamos a ver muchos ejemplos. Yo personalmente tengo ejemplos de haber dejado empresas porque no me convence. Y puedo estar ganando mucho dinero, pero no tengo calidad de vida. Y entre medias de ese currículum tan dilatado en el ámbito sociológico, que tampoco es que 33 años de para lo que da, yo me he reconvertido también a técnica forestal. Yo me he sacado el FP superior de técnico forestal. No he llegado a ejercer porque en el momento en el que terminé el forestal me volvieron a rescatar en el campo de la sociología y ahora trabajo en el CIS. Pero creo que nuestra generación sí que está tomando conciencia del hecho de que nos tenemos que, por así decir, formar en distintas disciplinas, incluso que no tienen nada que ver a priori, unas con otras, pero no vamos a estar hasta los 70 años, posiblemente, trabajando en un mismo sector, y menos aún en la misma empresa. Y es probable que nuestra generación, que está tomando conciencia de esta situación y está actuando en cierto modo, la generación que viene por detrás de nosotros, en vuestro caso vosotros dos, creo que ese cambio cultural puede ser más complicado de que lo podáis llevar a cabo, porque al final estáis nutriéndoos de que en vuestro caso vuestros abuelos han tenido esa ola que les ha llamado. La generación de vuestros familiares un poco más mayores, que sería la nuestra, estaría en un punto intermedio, y vosotros ahora mismo estáis, como por así decirlo, desubicados ante la situación de decir, pero ¿y a mí qué es lo que me toca? A mí me toca como mi abuelo, yo voy a poder desarrollarme en la misma empresa toda la vida, en el mismo municipio en el que nací o en uno próximo. Me va a tocar la generación del medio, que hay algunos exiliados en Alemania, en Francia, o donde sea, o trabajando en otras cosas, o con sobrecualificación en empleos poco válidos, o poco cualificados y de poca productividad. O sea, creo que ese conflicto es llamativo, y un poco yo entendía la incertidumbre que mostrabais vosotros, no solo típica de la edad, porque es normal que con 17 años yo me ponía, y lo comentaba con Antonio, me hubieran preguntado a mí con 17 años, seguramente la frase habría sido la misma, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Pero es que cuando acabé la carrera y dije, me voy a Madrid porque yo como sociólogo aquí no puedo trabajar, no hay trabajo de sociólogo, porque es algo como muy específico, en una carrera en la que éramos 300 en toda la facultad, tampoco daba pie a mucho más. Y cuando acabé dije, pues no sé, que me voy a Madrid porque digo yo que allí están todas las empresas de investigación de mercados, hay universidades, hay más posibilidades, pero tampoco tengo ni idea de dónde voy a acabar. O sea, creo que esa era un poco la justificación. Sin dilatarme mucho más, intento ya meterme a lo que tenía preparado. La primera pregunta que planteaba era de si tiene futuro el mundo rural y esta tierra, esta comarca. La respuesta más clara es sí, pero luego tiene muchos matices. En estas cuestiones yo creo que hay como dos percepciones, una más negativa, otra más positiva, y una tercera vía que es por la que yo me decanto. La parte negativa es la que se basa, yo creo que en diagnósticos excesivamente catastrofistas. Y aquí tenemos cuestiones como la inacción en el tiempo de las diferentes administraciones, pero no solo de la administración, sino también desde el ámbito privado. Y luego factores pues como factores demográficos, pérdida de población, el envejecimiento, donde en la comarca, en la provincia de Salamanca, el 26% de la población tiene más de 65 años. La media nacional creo que está en torno a los 17, 18, o sea, somos una comunidad además muy envejecida. Aspectos culturales que chocan, los cambios culturales entre las generaciones, cuestiones o factores actitudinales. Al final estamos metidos en cierta apatía. Los mayores porque sienten que ya no van a poder hacer mucho más, aunque algo pueden hacer. Nuestra generación, que estamos como desencantados y nos estamos buscando las castañas en una edad en la que más o menos tenemos todavía posibilidades de cambio, y la vuestra, que estáis como diciendo, yo no sé por dónde me vienen las cosas. Y ese también individualismo de la sociedad, o ese egoísmo, que es producto seguramente de los elementos más culturales del capitalismo que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. Esa sería como la parte negativa.
que está bien tener un diagnóstico, pero creo que no hay que hacer demasiado énfasis en la pérdida de la población como un argumento muy manido, porque quien utiliza ese argumento y no da una contrapartida, lo que está haciendo realmente es fomentar esa apatía individual, esa apatía que comentaba anteriormente. Y si nos quedamos en un diagnóstico sin plantear soluciones, pues entonces bajamos la trampa, nos vamos todos y nos plantamos todos en Madrid, y vivimos 46 millones allí en la ciudad. Todos estos efectos también son propios, yo creo que de la globalización. Por otro lado, tendríamos una visión que llamaríamos positiva, que para mí también es un poco perniciosa porque plantea a veces demasiadas ideas poco concretas. Y entonces tienes eruditos que te hablan de un desarrollo sostenible, del emprendimiento, de la solución de las migraciones, de la actividad económica, y al final tú cuando escuchas esas cosas dices, pues sí, parece que está muy bien, suena muy bien, pero eso ¿cómo lo llevo yo a cabo en mi pueblo? O en mi comarca, o en mi región. O sea, ¿qué es esto de la actividad económica? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, al final hay una visión como demasiado positiva que le pasa un poco lo opuesto a la otra. Se queda muy en el idealismo, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y el llevarlo a la práctica es donde hay que remangarse. Y yo planteo una tercera vía, que sería una mezcla de ambas dos, que sería un realismo, por esa parte de los diagnósticos, pero positiva. Es decir, con una actitud positiva partiendo de unos diagnósticos. En estos casos yo también planteaba una serie de ejemplos de diferentes regiones en los que yo, pues, a lo largo de mis años de formación y de profesión he tenido experiencias. Tenía, por ejemplo, un ejemplo es el de la comarca de la Vera, en Cáceres, donde vivían mucho de las subvenciones del tabaco. Cuando la Unión Europea corta las subvenciones del tabaco, tienen que hacer algo. Es una comarca, además, bueno, prácticamente todo el oeste de España está bastante perjudicado. Más allá del triángulo que aparecía en el programa de Salvados, que también la zona de Teruel, Huesca, Cuenca y demás. Pero claro, cuando hablamos de lo que hacen en la comarca de la Vera, lo que hacen es hacer una distribución de actividades. Es decir, por un lado criamos cabras, pero para hacer quesos, pero además de hacer quesos lo que hacemos son rutas interpretativas donde traemos a gente que puede ver la fábrica de quesos, donde podemos hacer una degustación de quesos, y lo que estoy haciendo al final no es solo ofrecer una serie de productos, bienes o servicios a la sociedad, que ofrecerlos sin más tampoco va a ser un reclamo como tal, sino que lo que yo estoy intentando vender es una experiencia. Al final el visitante o cliente, si lo llevamos más a un aspecto más mercantilista, lo que busca realmente es una experiencia. Nosotros, lo que decíamos antes, nosotros ya no buscamos solo un dinero que nos aporte una comodidad económica. A veces estamos dispuestos a ganar menos dinero, pero tener otro tipo de cuestiones que no son tangibles. Yo vivía en la capital de Madrid, o sea, vivía en Madrid capital, y dejé de vivir en Madrid capital para irme a vivir a 50 kilómetros en la sierra, donde tengo menos servicios, obviamente, pero tengo una calidad de vida que mis padres, por ejemplo, no entienden. Mis padres, cuando yo acabé la carrera, me decían que ¿y para qué te vas a ir a Madrid? Quédate aquí en casa, que es lo que decía un poco Antonio. ¿Cómo nos intentan proteger? Y es como, tienes que dejar volar, porque me has dado las posibilidades para que vuele. Me has fomentado que estudie, que tenga el conocimiento de diferentes idiomas. Aparte de la comarca de la Vera, luego teníamos otro ejemplo que sería Aliste, Tábara y Alba, en la comunidad en la provincia de Zamora, también en la zona oeste. Ahí las prácticas que intentaron hacer fueron, por así decirlo, los comportamientos más pecaminosos que se han hecho cuando se ha intentado hacer desarrollo rural sin planteárselo y hacer una planificación inicial. Y era, pues pongo 4 herramientas viejas, 4 tractores, 4 bueyes, los pongo en las medianas de la entrada de mi pueblo, me monto un cartel que dice Pueblo Bonito, que no es ningún título europeo, ni tiene ninguna certificación, ni tiene nada de nada, monto una especie de museo etnográfico, pero que tampoco tiene publicidad y no dejan de ser 4 aperos de labranza puestos en una pared, y me pienso que con eso va a venir la gente. ¿Cuál es la situación? Que pasan los años y es una comarca que no atrae a nadie. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis detallado de cuáles son los valores que tú tienes en tu región. Lo que tenemos que tener muy claro es que no hay una solución única, ni siquiera la misma solución que puede valer en una región puede valer en otra. O sea, cada región tiene sus particularidades. Otro de los ejemplos serían los pueblos de la Sierra de Guadarrama de la vertiente madrileña, que es los que ahora mismo también conozco más ya por el hecho de estar viviendo allí. Ahí se está fomentando mucho temas de artesanía. Artesanía no me refiero solo a temas de cosas que hagas con barro, me refiero a temas de hacer con lana, el ganchillo, y venderlo en los mercadillos los fines de semana en la plaza del pueblo. Son pueblos eminentemente turísticos, pero que son capaces de atraer gente que se quede a residir en el municipio y que son artesanos, o son productores de miel. Es decir, al final intentan buscar otro tipo de vías que acaben vinculando a la población al territorio. El ejemplo de Retortillo, de la mina de los 200, que puede generar 200 empleos y demás, eso es un ejemplo muy claro de cómo, si esperamos que el desarrollo rural
parta de grandes empresas, tenemos un problema. Porque las grandes empresas van a buscar su rentabilidad económica. Vendrán, obtendrán la rentabilidad económica y se irán. Y los 200 empleados que tengan, algunos será de la zona y se acabará quedando, o cuando se vaya la empresa se acabará marchando. Pero no se va a quedar la gente. Esa gente viene por el trabajo y no va a acabar vinculándose al territorio. Y además con una empresa que no va a buscar realmente aportar excesivos valores a la sociedad. El desarrollo del ámbito rural pasa por las microempresas y por el autoempleo, que es un concepto que, cuando hablabais vosotros anteriormente, a mí me chocaba mucho, el decir, estamos esperando a que venga alguien y nos lo dé. Sí que es verdad que culturalmente es algo que hemos ido mamando en las diferentes generaciones, que parecía que tenemos un papá-estado, porque al final el papá-estado somos todos. O sea, no es un ente que exista por ahí, no. Es con el dinero que pagamos nosotros de los impuestos y es con nuestras contribuciones. Y con el paso que da a determinadas personas, digamos de manera altruista, para meterse en política. Luego hay otro tipo de comportamientos pecaminosos como los hay en todos los lados. Y luego otro de los ejemplos que quería también poner es el Val de Chistao en Huesca. Si os digo eso no os suena, pero si os hablo de las caravanas de mujeres del pueblo de Plan ya nos suena. Pues en ese valle lo que se intentó fue, haciendo la caravana de mujeres, que llamar a los periodistas para poner en primera portada ese valle que estaba muy mal. Y ellos lo que planteaban era, llamando a la prensa, realmente no quiero que vengan muchas mujeres y entonces se vayan a acabar casando, porque me parece que de las 2 caravanas que hicieron se quedaron 2 mujeres, son las únicas que se casaron y una se separó. O sea, realmente no fue efectivo en ese sentido, pero ha servido para que después de 30 años sea un valle que no se parece a los otros valles en el modelo de explotación vinculado a entre comillas, depredación del territorio con las estaciones de esquí, sino que están planteando otros modelos, y también son productores de miel, son productores de vacas y de ovejas que tienen sus propios mataderos, están creando sus sellos y sus marcas de calidad de los productos cárnicos, es decir, están planteando otro modelo de desarrollo distinto, que no busca realmente una rentabilidad económica muy notable, ni siquiera al corto plazo, sino que lo que están buscando es un sustento para mantenerse en el territorio y que la gente de la zona quiera quedarse allí, y que haya gente que se sienta atraída por un modelo que no le llama porque va a ganar mucho dinero, sino porque le llama porque tiene, aparte de tener una cantidad económica que le permita vivir, va a tener un entorno que le está atrayendo, porque tiene unos valores naturales o patrimoniales que le convenza. Otra de las cuestiones sería, bueno, ¿qué es el desarrollo rural? Tenía una pequeña definición de Agenda 21, pero básicamente se basa en tres cuestiones: mejorar la formación y el bienestar de la población del medio, erradicando la población y evitando su migración, lograr la producción agrícola sostenible y proteger y conservar la capacidad de base de los recursos naturales. Realmente todo esto lo que se resume es en el protagonismo del mundo rural y sus gentes. Es decir, lo que hay que poner en valor es el ámbito rural, porque ahora mismo el ámbito rural solo se percibe como un lugar desde el que emigra gente. Y básicamente es un lugar al que vamos el fin de semana a ver a los abuelos y poco más. ¿Cómo podemos desarrollar sosteniblemente una región? Por intentar ser un poco más rápido. El primer paso siempre es hacer un análisis que se llama análisis DAFO. El análisis DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Siempre, ante cualquier cuestión, da igual al final qué temática sea, aunque sea una metodología utilizada mucho en investigación social, al final necesitas saber cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tienes ante lo que te vas a plantear. Y en muchos casos, cuando se hace el desarrollo sostenible, se tira de pequeñas fórmulas que han utilizado en otras regiones y no funciona. El otro día yo discutía con un profesor de instituto en el que me decía que se había invertido mucho dinero en poner internet en el ámbito rural y que eso no había hecho que se desarrollara el ámbito rural. Y yo le decía, primero habrá que ver cómo ha funcionado ese tipo de subvenciones, porque viviendo donde vivimos somos conscientes de hacia dónde van determinados fondos o dónde acaban quedándose y no llegando a último punto. Pero la realidad es que por el hecho de que tengas internet en todos los pueblos no significa que la gente se vaya a quedar. O sea, ¿qué más le estás ofreciendo? Al final no es ofrecer una cosa, tiene que estar ofreciendo múltiples cosas, aparte de las comunicaciones, que es un elemento muy importante. Tampoco quiero entrar demasiado en temas de artesanía y emprendedores, porque en próximos días tendréis ejemplos que me parecen bastante importantes, pero tendríamos como un balance positivo y negativo. Por un lado tendríamos, hay que fomentar más la actividad local frente a multinacionales, hay que fomentar más la artesanía y la convivencia con el medio frente a las explotaciones de grandes extensiones. O el ejemplo que salía hace poco con el tema de las vacas que quieren montar una explotación de no sé cuántas mil vacas, que se va a cepillar todas las demás que hay. O sea, Galicia yo creo que van a acabar también echando el cierre y marchándose todos a América Latina, como hace tantos años. La puesta en valor de lo local frente a lo global, y
y luchando contra cierta idea que también muchas veces tenemos algunos urbanitas, que es la de replicar lo urbano en el mundo rural. Es decir, yo no puedo esperar. Era una frase, por ejemplo, que decíais vosotros en creo que era una de las chicas que decía, es que aquí en Ciudad Rodrigo no hay universidad. Yo vivo en un pueblo de 6.000 habitantes y me he ido a vivir a un pueblo de 6.000 habitantes y me voy a comprar una casa en un pueblo de 6.000 habitantes. Mi centro de salud a las 7 de las 8 de la tarde cierra y los fines de semana no abre. O sea, yo he perdido servicios yéndome de Madrid centro a vivir a la sierra, pero gano otro tipo de cosas. Lo que no puedo esperar es que en mi municipio pues vaya a tener un hospital. Mi hospital de referencia es La Paz y lo tengo a 40 kilómetros. Al final hay que jugar un poco con qué cosas tengo en el lado positivo y qué cosas tengo en el lado negativo. Está muy bien hacer cartas a los Reyes Magos o esos ideales, pero la realidad es que es muy compleja. Vivir en un lugar donde tengas todo ese tipo de equipamientos tiene otro tipo de contraprestaciones. Yo viviendo en Madrid, capital, tendría unos problemas que no me gustaban. El exceso de ruido, el exceso de población y más viviendo de un municipio como era Salamanca o Alba de Tormes que tenía en sus años 8.000 habitantes. Para que el desarrollo sostenible de una región sea tal, se necesita implicar y vincular al territorio a la población del entorno en los proyectos. Es decir, lo que necesitamos es que cada vez que se desarrolla un proyecto, tenga que ver o no tenga que ver, si aunque se esté desarrollando un proyecto para la población mayor, la juventud tiene que estar implicada también en ese proyecto, de algún modo. Eso es lo que va a hacer que la gente se acabe vinculando. Porque hay que tener la percepción de que esas cosas que se están desarrollando, aunque a mí no me afecten porque están haciendo guarderías y yo no tenga hijos, es un bien común. Hemos perdido la idea del concepto de bien común. Y ya para terminar, me planteaba que ¿qué se necesita para que haya un futuro en la región o en la comarca? El primer punto es inversión y fomento desde lo público. No podemos esperar que desde el ámbito privado venga a resolver nadie nada, porque en el ámbito privado, dentro de que hay que respetar también su objetivo, es la rentabilidad económica. Es el único que no debería de estar buscando la rentabilidad económica en las cuestiones que hace es el ámbito público. Porque cuando nosotros con nuestros impuestos pagamos para que se haga un hospital, yo no estoy esperando saber cuál es la rentabilidad económica de ese hospital. Yo lo que quiero es que haya un hospital para que pueda atender a la población. Y yo a día de hoy no necesito un hospital. Pero hay gente que la necesita, entonces no estoy buscando esa rentabilidad. Yo no le voy a demandar a la administración pública que me diga si ese hospital está teniendo una rentabilidad económica o no. Hay que crear redes de apoyo y de colaboración. Es muy importante la cuestión de las cooperativas. Las cooperativas, desde hace unos años, parece que vuelven a meterse, que esto parecía que era algo que había en el franquismo y que se nos había olvidado, y nos hemos quedado todos que era muy bonito ser el trabajador por cuenta ajena. Pero realmente lo que necesitamos es más redes de apoyo y más colaboración. Eso es lo que hablaba de la implicación de los jóvenes con proyectos de envejecimiento, por ejemplo. Es generar esas redes de apoyo y de colaboración. Un productor de miel tiene que estar en relación con un productor de carne. Aunque ellos no vayan a comercializar sus productos en el mismo lugar, sí que pueden unificarse en determinadas campañas, por ejemplo, de comunicación o de puesta en valor de los productos locales, sí que pueden colaborar para obtener ese tipo de cosas. O presentar documentación cuando quieren solicitar determinadas ayudas económicas. Hay que plantearse la diversidad de actividades. Es decir, evitar el mononegocio y la temporalidad. Uno de los ejemplos que os ponía antes del Valle del Chistao es que muchos de los residentes en ese valle lo que han hecho ha sido crear una segunda actividad. La segunda actividad es el turismo. Ellos siguen dedicándose a su agricultura o a su pequeña ganadería y lo que crean es una segunda actividad que muchas veces viene caracterizada por la temporalidad. Al final, tú un turista no lo tienes un miércoles. Vamos, puedes tener alguno, pero no el suficiente volumen como para que tengas tus negocios abiertos o todos los negocios abiertos. Una cosa muy llamativa es que todos los pueblos de la Sierra de Guadarrama de la vertiente madrileña los lunes cierran, los domingos está abierto todo. El estanco también está abierto, pero el lunes es como si fuera el domingo, se cierra todo. ¿Por qué? Porque el lunes en principio es cuando no va a venir gente, salvo que sea un puente. Hay que poner en valor los aspectos positivos del territorio, es decir, los recursos naturales, el patrimonio tanto histórico, cultural como natural. Hay que tener una clara diferenciación e innovación en las cosas que se quieran desarrollar, es decir, hay ejemplos como por ejemplo el caso de Guijuelo, donde la monoactividad del tema del embutido provoca que cuando llega un momento de crisis el pueblo está muy fastidiado ahora mismo, Guijuelo, y su futuro es complicado, porque no tiene otro tipo de cosa, no se ha sustentado en nada más, y hay que intentar a título individual tener multiactividad, es decir, desarrollar diferentes actividades y en nivel grupal mucho más. O sea, no hay que esperar que el futuro de Ciudad Rodrigo pase solo por el turismo.
El futuro de Ciudad Rodrigo tendrá que tener, a nivel de agricultura, no podemos competir con grandes productores que tienen grandes extensiones y que además las comercializadoras y las distribuidoras nos van a bloquear los precios y hacer que nosotros no podamos competir. Lo que tengo que ofrecer es determinados productos de temporada que vendo en mercadillos artesanales en los pueblos, o sea, mercadillos tradicionales en los pueblos los fines de semana que generan turismo y que atraiga, productos de vertiente ecológica, aunque con esto también hay ciertos matices. Tengo que generar productos como la miel, es decir, tengo que buscar determinadas cosas y lo que yo decía antes, hay que generar sellos y marcas de calidad. Eso es muy importante a la hora de promocionar los productos. Bueno, productos o servicios. Hay que basarse, igual que en las redes de colaboración, en equipos multidisciplinares. O sea, es muy importante que en las organizaciones que se creen no sean solo ganaderos. Si hay una organización que se quiere plantear, no solo sean ganaderos, sino que se puedan nutrir de diferentes opciones de otros sectores. Porque la visión de otros sectores muchas veces nos puede abrir los ojos en cosas que no habíamos entrado porque no era nuestro sector y no nos lo habíamos ni siquiera planteado. Era un poco lo que decíais vosotros de el hecho de haber venido aquí y venir a hablar aquí, pues ya me ha hecho que yo reflexione sobre algo que si desde Cáritas no se hubieran organizado estas jornadas o no me hubieran llamado, pues yo habría acabado el bachillerato, me habría ido a la universidad y tendría 23 años y diría, ¿y ahora qué hago? Me habría pasado lo mismo, pero me habría evitado o sea, habría perdido el haber tenido esta reflexión 5 años antes. Es importante lo que decía antes de la doble economía, el tener diferenciación de recursos económicos que estén entrando en un hogar o a un individuo, y hay un concepto que es muy importante que es las prácticas. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención cuando Javier me llamaba para estas jornadas, que me dijo obviamente que encantado de venir, bueno, a Javier no le puedo decir que no, y esto es una práctica. O sea, lo que estamos haciendo aquí, el hecho de conseguir que vengan jóvenes que piensen, que acudan y estén reflexionando sobre esta cuestión, es una práctica. Toda actividad que se desarrolle, el crear una organización, el crear jornadas, todo son prácticas. Si no hay prácticas, entonces no hay futuro. Eso sí que está claro. Y las prácticas las tenemos que generar todos. O sea, no nos vale excusarnos a los más mayores o a los más jóvenes, cada uno con sus diferentes argumentos, en que hay un problema. No, todos tenemos que estar haciendo prácticas, aunque sean prácticas que cuando acaben digamos, bueno, pues a lo mejor no ha servido para mucho. Pues ha servido para mucho, primero, para que los que hayan venido hayan reflexionado y para que estemos generando movimiento. Y el movimiento va a generar más movimiento. Lo más importante yo creo que es que hay que sacudirse la negatividad, que es algo que tenemos muy interiorizado, que es una negatividad que se respira. Hay que cambiar la actitud, que es complicado, más si cabe, pues ahora agravada por la situación de la crisis económica, que algunos dicen que parece que salimos, pero salen algunos, diría yo. Y además de cambiar la actitud hay que cambiar la mentalidad. Hay que construir algo nuevo, y digo algo nuevo entre comillas. Es decir, no hay que llegar a Ciudad Rodrigo y decir, no, mira, es que ahora Ciudad Rodrigo lo que tiene que hacer es dedicarse a plantar arroz. O lo que tiene que dedicarse es a montar un polígono industrial gigante y que traigan aquí la Renault y la Citroën. No. Lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que se hacía aquí en Ciudad Rodrigo? Hace 50 años, hace 30, hace 20 y hace 10. Y partiendo de lo que se está haciendo, reformular. Y ahí es meter la parte de diferenciación e innovación. O sea, no es plantear modelos diferentes a lo que se estuviera haciendo anteriormente, sino partiendo de lo que ya está, darle una vuelta. Y eso es un cambio generacional, es un cambio cultural. Los cambios culturales, entre comillas, pueden ser más o menos fáciles, los cambios sociales no. Los cambios sociales no, porque cuando ahora de repente llega un joven y diga que quiere innovar y plantando las patatas que se plantaban antes, pero de otro modo y comercializarlas de otra forma, se va a enfrentar a la generación mayor, a la suya, que le va a decir, pues esto se hacía toda la vida así, pues no sé qué. Son determinados frenos con los que hay que luchar. Por eso el cambio social también es muy importante, pero el cambio social viene después de un cambio actitudinal y de un cambio cultural. Y tenemos que remar todos, desde las generaciones más jóvenes a las generaciones más mayores. Si bien yo creo que a día de hoy la generación que debería de ser más motor, por así decirlo, sería la nuestra, la que puede estar en torno a los 30, 40, 45 años. Los mayores tendremos que nutrirnos de su experiencia y que ellos tengan, entre comillas, paciencia cuando nos vean innovar, y los jóvenes que intenten meterse al rebufo de la generación que va por delante de ellos para intentar aprender algo y no caer en esa negatividad. Muy bien.